Y también un dato para cerrar esto, que también seguramente esté en uno de los datos que digamos o que por lo menos nombremos en todo lo que vas a tener que saber del Mundial de Perú de este mismo año, Sub-17, el único campeón de la Copa del Mundo en esta categoría, sí, en menores a 17 años. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben, un día más aquí en el canal. Y como ya vieron ayer, y si no lo vieron, los invito a que vayan a ver nuestro video del sorteo del Sudamericano Sub-17, que va a depositar a 4 selecciones de esta parte del continente en el Mundial de Perú. Sí, somos todos locales de alguna manera a fin de año. Aquí vamos a estar con otro video más, pero con todo lo que tenés que saber de este Sudamericano Sub-17, ¿no? Cómo se juega, cómo es el formato, en qué ciudades, quién es el anfitrión, si todavía no lo sabés tampoco. Todo, absolutamente todo aquí lo vas a tener en Sudamérica y obviamente esperemos que les guste. Ahora sí, dicho todo esto, sin mucho más para poder hablar, necesitamos que se suscriban. Si ustedes quieren más y más de este tipo de contenido, se suscriben acá abajo en el canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo lo que tienen que saber de este Sudamericano Sub-17 2023 rumbo al Mundial de Perú de este año. Bien, para quien no lo sepa, el Sudamericano Sub-17 se va a estar disputando desde el 30 de marzo al 23 de abril de este año 2023 y la sede va a ser el país de Ecuador. Ecuador va a poner en su país 2 sedes para disputar este Sudamericano. Una de ellas va a ser su capital, va a ser Quito, y la otra, mientras tanto, va a ser Guayaquil. Como también en su momento lo hizo Colombia, que también puso 2 sedes a disposición por una cuestión de infraestructura, para que ambos grupos puedan jugar sus partidos en diferentes estadios y no tener que esperar, y tampoco generar tanto daño en los campos en los cuales se disputa este torneo. ¿Cómo será el formato de este torneo del Sudamericano Sub-17? Bien, tendrá el mismo formato que el Sudamericano Sub-20 que se ha disputado hace unos días nada más. Para quien no lo sepa, lo volvemos a explicar. Va a haber 2 grupos, Grupo A y Grupo B. El Grupo A, obviamente, comandado por el anfitrión, que es Ecuador, y sus 4 integrantes restantes, que en este caso son Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Mientras que por el otro lado va a estar el Grupo B, comandado por Argentina, el último campeón de este torneo, el último Sudamericano Sub-17 disputado, que va a comandar este grupo con sus integrantes restantes, que son Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela. De estos 2 grupos van a salir 3 clasificados. Sí, los primeros 3 de cada grupo, primeros 3 del grupo A y primeros 3 del grupo B, van a poder clasificar luego de disputar todas sus fechas, todos contra todos, al hexagonal final. El hexagonal final va a estar justamente compuesto por los primeros 3 del grupo A, los primeros 3 del grupo B. Van a volver a enfrentarse todos contra todos y los primeros 4 de este grupo van a ser los clasificados al Mundial de Perú de este año a nivel Sub-17. Para quien no lo sepa tampoco, el Mundial de Perú va a estar disputándose del 10 de noviembre al 2 de diciembre de este mismo año. Todavía hay tiempo y es por eso que el Sudamericano se está disputando en estas fechas, para que puedan tener la mayor preparación posible. Que llegaron a esta parte del video, vamos a tirar unos datos que son como los bonus track de este video, todo lo que tenés que saber con respecto al Sudamericano Sub-17. El último campeón es la selección argentina. Sí, el último Sudamericano Sub-17 lo ha ganado la selección argentina y el subcampeón ha sido la selección de Chile. ¿Cuáles son las finales más repetidas? Sí, los que llegan más seguido a disputar el campeonato, sí, ¿no? El primer y el segundo puesto por este Sudamericano Sub-17. En primer lugar los tenemos a Argentina y a Brasil, Brasil y Argentina. Luego Brasil y Uruguay, Uruguay y Brasil. Bolivia y Brasil, Brasil y Bolivia, que se ha dado una vez, pero también lo vale. Brasil y Colombia. Y por otro lado, Colombia y Chile. Ya sabemos, obviamente, que quien más pelea y quien más disputa este torneo es la selección de Brasil, que a su vez también es quien más veces la ha ganado esta competencia, con 12 veces. Quien lo sigue atrás, sí, el más cercano a la selección verde-amarela es Argentina, con tan solo 4. Sí, 4 veces
campeón de este sudamericano. Luego obviamente siguen Colombia y Bolivia. Dato no menor y dato a tener en cuenta, quienes no han ganado nunca este sudamericano, quienes son la mayor cantidad de selecciones: Uruguay, Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador y Perú. Y también un dato para cerrar esto, que también seguramente esté en uno de los datos que digamos, o que por lo menos nombremos en todo lo que vas a tener que saber del Mundial de Perú de este mismo año, Sub-17, el único campeón de la Copa del Mundo en esta categoría, sí, en menores a 17 años, es Brasil. Brasil la ha ganado 4 veces, en 1997, en 1999, en 2003 y en 2019 se ha coronado. El único equipo o la única selección sudamericana en ser campeón de esta competencia en este nivel, obviamente a nivel sub-17, y que probablemente, o por lo menos esperemos, que empiece a renovarse y que cada vez más selecciones sean las que terminen coronándose y puedan sumar títulos a esta región del continente. Así que bueno, gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, con todo lo que tenías que saber de esta competencia, sí, del Sudamericano Sub-17, que va a depositar a 4 selecciones en el Mundial de Perú de este mismo año. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir en nuestro canal, los que no lo estén todavía. Si les sirvió la información, se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, nos quieren apoyar, obviamente. Comenten si tienen algún otro dato para poder aportar más datos, más ricos al video, y obviamente lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.